lucha sigue y sigue. ¡Vivos se lo llevaron! ¡Vivos los queremos! ¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Los medios de comunicación y el caso Ayotzinapa. Hoy vemos cómo muchos de aquellos que hace 10 años estigmatizaron, criminalizaron, engañaron, se desgarran las vestiduras, exigen que se llegue a la verdad. Califican de fracaso al gobierno de Andrés Manuel López Obrador en ese tenor, se suman, dicen ellos, a la indignación que este caso genera por sí mismo. No nos confundamos, por supuesto que todas las voces tenemos que exigir que se esclarezca sí o sí a Ayotzinapa, que los responsables y culpables paguen directamente este crimen de Estado. Sin embargo, hay que tener mucho cuidado también con aquellos que se suben a este tipo de demandas que son totalmente legítimas y que buscan utilizarlas con una finalidad política mediática. Yo recuerdo perfectamente cuando se dio este caso y que de manera fortuita incluso llegó a las redacciones, porque en realidad mucha gente se enfocó en ese momento en el ataque indirecto al camión que transportaba un equipo de fútbol de la tercera división, los famosos, ahora tristemente famosos abejorros. Posteriormente, cuando comienza a hilarse y a saber que la persecución no era contra este camión, sino que era contra otra unidad, una unidad que transportaba a estudiantes de la normal Raúl Isidro Burgos. Hubo medios de comunicación, entre ellos donde trabajaba su servidor, que buscamos al alcalde José Luis Abarca y en la entrevista el hombre nos dijo, todo está bien, todo está tranquilo. Incluso dio a conocer fotografías, imágenes en donde que fueron publicadas en la prensa de forma acrítica, en donde aparecía hasta bailando para garantizar que el municipio continuaba con su vida cotidiana. Sin embargo, el periodismo de investigación que siempre ha existido en este país y que ha estado a viento y marea, comenzó a cuestionar en dónde estaban estos jóvenes. ¿Por qué no aparecían estos 43 muchachos? ¿Quiénes eran? En pocas palabras. ¿Qué había pasado con ese camión? ¿A dónde había llegado ese camión? ¿Por qué el camión había llegado y no habían llegado los muchachos? Entrevistamos en ese momento a quien fuera el titular de los derechos humanos de Guerrero, que de manera cínica nos dijo, es que se esconden en la sierra. Después de situaciones de esta naturaleza, recuerdo bien sus palabras, huyen para no ser detenidos por las autoridades y justificó esta represión a punta de balazos, reconociendo la participación en ese momento de policías, porque había que poner orden y no había que permitir el vandalismo. Diversas voces, por supuesto, comenzaron a notar las incoherencias por parte del gobierno de Iguala y sobre todo del gobierno de Guerrero. Comenzaron a aparecer entonces en las investigaciones nombres, uniformes, grados, medidas, acciones que llevaron a que mucha gente se preguntara cuál había sido la participación del ejército, cuál había sido la participación de la Policía Federal. ¿Había actuado la Policía Municipal? Vinieron las contradicciones entonces. De repente los Abarca hablaron de que era un asunto del crimen organizado, que habían sido los narcotraficantes los que habían actuado en contra de los jóvenes. Trascendió entonces, gracias a la investigación periodística, que la hermana de José Luis Abarca, la esposa de José Luis Abarca, era hermana de uno de los líderes de Guerreros Unidos, el grupo que operaba en la zona. Detienen a un integrante de Guerreros Unidos que dice, nosotros solamente ejecutamos órdenes, nosotros solamente hicimos lo que nos pidieron que hiciéramos. A los jóvenes, algunos los entregamos en Huitzuco, otros más los llevamos a otros lugares. ¿Quién fue el que se los ordenó? A los Guerreros Unidos. Es en ese momento cuando el gobierno de Enrique Peña Nieto, al darse cuenta ya de lo que estaba sucediendo, con una enorme responsabilidad, Peña Nieto dejó correr la historia. Cuando empieza a escalar es cuando empieza la creación de la llamada verdad histórica, esta enorme falacia que mantuvo entretenidos a los medios de comunicación corporativos, quienes no dudaron jamás, en ningún momento, por supuesto, en respaldarla, en legitimarla,
en darle a la verdad histórica el pronunciamiento que querían desde el poder. Un Jesús Murillo Caram, quien aparecía en las conferencias de prensa y que por supuesto solamente aceptaba las preguntas que no le generaran algún tipo de inconformidad, algún tipo de enojo, algún tipo de disparidad, que aseguró que jamás se cansaría que jamás se agotaría la investigación hasta el día que dijo que ya se había cansado de las preguntas. Un Tomás Herón de Lucio que intentaba convencernos de que habían quemado a los jóvenes en el río Cocula, a pesar de que no era posible porque había llovido ese día, a pesar de que nadie vio una columna de humo tan extensa como la que esperarías cuando quemas 43 cadáveres. Y la gente jamás había olido absolutamente nada. ¿Quién tenía la capacidad de incinerar 43 cuerpos? ¿Quién tiene las instalaciones para eso? Comenzaron las preguntas y comenzó el legajo de hojas. Y comenzó entonces el papel verdaderamente vergonzoso, bochornoso, de muchos de los que ahora, de manera desvergonzada, se atreven a escribir sus columnas, como Carlos Marín, pidiendo justicia en Ayotzinapa. ¿Ya se te olvidó, Carlos Marín, cuando criminalizaste a los padres de Ayotzinapa? Cuando, de manera estridente, en tercer grado, te pusiste a vociferar que los padres tenían que pedirle perdón a Jesús Murillo Caram, cuando le lavaste la cara al ejército mexicano. ¿Ya se te olvidó, Jorge Fernández Menéndez, cuando entrevistaste a generales para golpear directamente a Alejandro Encinas, que había sido el único hombre capaz de decir fue un crimen de Estado? ¿Ya se le olvidó a Ciro Gómez Leiva cómo de manera crítica abrió sus espacios para que Jesús Murillo, para que Tomás Herón, para que Miguel Ángel Osorio Chong repitieran una y otra vez una enorme mentira que escondía una oscura verdad? Una oscura verdad que atenta, por supuesto, en contra de la gobernabilidad de este país por las imágenes y símbolos que hay a su alrededor. La participación del ejército. La prensa corporativa en ese momento no quería ni siquiera hablar del tema. Escuchamos a un Javier Solórzano decir que no era posible que fuera mentira porque eran demasiadas hojas, demasiadas horas hombre, que ninguna autoridad hubiera perdido tanto tiempo para que entonces fabricar algo que no existía. Ese era el tema. Ese era lo que habían heredado precisamente de las formas de actuar de García Luna, cuando fabricaron casos como el de Hugo Alberto Wallace o incluso el de Israel Vallarta y Florence Cassés. Fabricar grandes mentiras para tapar, por supuesto, una gran verdad. Hoy, Joaquín López Dóriga se asume como un adalid de la búsqueda de los 43. Loret de Mola investiga profundamente lo que tuvo que haber pasado con estos jóvenes, cuando ellos los criminalizaron, cuando ellos los tacharon de ser los responsables de lo que les había pasado, cuando ellos aseguraron una y otra vez que esa verdad histórica era lo que había ocurrido en Iguala, cuando ellos cerraron la puerta a voces críticas que cuestionaban precisamente ese documento. Esa prensa que hoy se pone la camiseta de Nos faltan 43, es una prensa que no tiene vergüenza, en pocas palabras, es una prensa vividora, es una prensa que únicamente se sube a demandas totalmente legítimas para consolidar sus intereses políticos económicos. Por supuesto que hubo prensa, como se los mencionaba, que en todo momento estuvo ahí, arriesgando su vida, arriesgando su libertad, arriesgando sus espacios, porque en esa época el gobierno sí te censuraba, el gobierno sí te criminalizaba, el gobierno sí te sacaba el aire y el gobierno sí te desaparecía cuando hacía los verdaderos cuestionamientos. Hubo esa prensa que hoy sigue criticando lo que fue Ayotzinapa, que hoy sigue demandando que haya justicia por Ayotzinapa. Pero hubo otra prensa que hoy se quiere colgar de ella, que vale la pena exhibirla, por supuesto, como lo que son, unos verdaderos mercenarios de la noticia. Pulgar arriba si les gustó el video, déjenme sus comentarios, compártanlo por supuesto y ya lo saben, únanse al canal, échenos super chat, super like y por supuesto suscríbanse y como siempre un gusto, como siempre un placer. Al ratito les presentamos la primera entrevista de este especial de este día de Ayotzinapa que será por supuesto de su interés. También estará otro en la noche, Paco Cruz a las 21:30, 20:30 su servidor, así que quédese con nosotros aquí en su canal. Gracias. ¡Ayotzinapa, viva! ¡La lucha sigue! ¡Ayotzinapa, viva y viva!
La lucha sigue y sigue.